La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Calahorra presenta el Plan Económico Financiero. Martes, 29 de abril, a las 13 horas, el concejal de Hacienda, Mario Nafría, acompañado por la alcaldesa Mónica Arceiz, informa sobre el Plan Económico Financiero 2025 a 2026 en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Calahorra. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que para nosotros, obviamente salvando las pequeñas distancias, es prácticamente igual de importante que la que hacemos para la presentación de los presupuestos municipales. Y déjenme decir que aún más en esta ocasión, porque demostramos los buenos resultados obtenidos y el gran trabajo que hemos realizado durante nuestro primer presupuesto, el presupuesto del 2024. Un presupuesto inversor, transformador, un presupuesto de cambio, pero sobre todo un presupuesto que ya empezaba a engrasar y ensamblar el motor de crecimiento tras 4 años de parón y bloqueo. Estos resultados demuestran la gestión eficiente de los recursos y vuelven a poner de manifiesto que vamos por el camino correcto. Un camino en el que, por supuesto, aún queda mucho por hacer, pero que marca los comienzos y sigue construyendo las bases sobre las que asentamos nuestra política cercana y responsable. Gestionamos nuestro ayuntamiento como todos y cada uno de nosotros gestionamos nuestra propia casa. El presupuesto definitivo del Ayuntamiento del 2024 ascendió a 31.686.694,87 millones de euros, un 7,84% más que el presupuesto del 2023. En este presupuesto, hablamos del 2024, se han ejecutado el 70% de los gastos presupuestados y se ha reducido la deuda en más de un 2%. En el caso de los ingresos, el porcentaje de ejecución ha llegado hasta el 75%, siendo un 21,7% más que el del 2023 y un 20,02% más que el del 2022. El resultado presupuestario ajustado, uno de los datos muy importantes que podéis ver en el plan económico y en la liquidación del presupuesto, se sitúa en positivo con un superávit de 2,4 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento de Calahorra ha tenido como resultado un beneficio de 2,4 millones de euros. Un resultado que cambia completamente el obtenido en la liquidación del año 2023. Último presupuesto del anterior equipo de gobierno, el cual arrojó un resultado negativo de 1,9 millones de euros. Esto quiere decir que en solamente un año el Ayuntamiento de Calahorra ha pasado de tener pérdidas por valor de más de 1,9 millones de euros a obtener un beneficio de 2,4 y un ahorro neto de más de 3,3 millones. El ahorro neto sería la diferencia entre los derechos liquidados de los capítulos 1 a 5 y las obligaciones del capítulo 1, 2 y 4 a los que se liquidan las amortizaciones. El remanente de tesorería, tras la liquidación, asciende a 6,7 millones de euros, lo que indica que se ha recaudado más de lo que se ha gastado. Este remanente positivo de más de 6,7 millones de euros refleja una buena y eficiente gestión económica y refleja con total claridad un trabajo responsable que este equipo de gobierno hace sobre los recursos públicos. Tenemos una economía municipal saneada, equilibrada y con capacidad para afrontar todos y cada uno de los retos de futuro que cumplan con lo que nos hemos propuesto. Llegados a este punto, me gustaría entrar a detallar un poco más los aspectos más importantes de los ingresos y los gastos, la parte más puramente técnica del plan y de la liquidación. En el capítulo 1 de los impuestos indirectos se ha recibido ingresos por 8,5 millones de euros, lo que supone una ejecución del 85% sobre los importes presupuestados. Los ingresos en el capítulo 2, correspondiente a ingresos indirectos, han alcanzado un importe de 205.000 euros, el 50% de lo presupuestado. Esto tiene un motivo y se debe a que por problemas informáticos la liquidación de las plusvalías no se pudo realizar. Estos ingresos ya han sido computados y están siendo realizados durante el ejercicio 2025 y durante el presupuesto vigente. Los ingresos del capítulo 3 de tasas han ascendido a 3,7 millones de euros, en este caso el 112% de lo presupuestado, un 12% más. De transferencias corrientes, capítulo 4, se reconocen derechos por 9,4 millones de euros. En este capítulo se ha ingresado un 107% de lo presupuestado. Los ingresos del capítulo 5, ingresos patrimoniales, han sido de 447.000 euros, lo que supone un 88% sobre los ingresos presupuestados. En cuanto a gastos, la ejecución ha sido del 70% sobre lo presupuestado definitivamente. Como en ejercicios anteriores,
el capítulo con mayor ejecución ha correspondido al capítulo 1 de gastos de personal, el cual ha alcanzado la cifra del 96%. En el capítulo 2 de bienes corrientes y servicios, lo que sería el dinero necesario para un correcto funcionamiento de la ciudad, el pago de los contratos, la compra de suministros y todo aquel gasto ordinario, este ha sido incrementado hasta alcanzar los 10,8 millones de euros, mientras que en el capítulo de inversiones, el capítulo 6, la cifra asciende hasta 4 millones de euros, el 76% del importe presupuestado. Con respecto al remanente de tesorería, como ya he comentado, alcanza una cifra de 6,7 millones de euros. Mientras tanto, los fondos líquidos o el dinero en caja, a día 31 de diciembre, ascendía a 6.247.898,21 euros. Tema importante, la deuda. La deuda formalizada, pendiente de amortizar en el Ayuntamiento a 31 de diciembre del 2024, ascendía a 1,6 millones de euros, viéndose reducida durante el año 2024 en más de 400.000 euros. El nivel de endeudamiento total del Ayuntamiento, lo que sería la deuda total entre los ingresos corrientes, alcanza un porcentaje del 5,5%. Con la reactivación de las reglas de gasto en el 2024, tras 4 años de suspensión, el remanente de tesorería quiero dejar claro que solo puede ser utilizado para la realización de inversiones financieramente sostenibles o para la amortización de deuda. Por eso, obviamente, ya estamos trabajando y estudiando las posibilidades de, a finales de año, seguir amortizando deuda con este remanente de tesorería, con la idea de quitar esa deuda más vieja con unos tipos más desventajosos y dejar una situación mejor. Estos tipos de interés, los cuales tenemos con la financiación actualmente los compensamos prácticamente en la totalidad con ingresos que recibimos por parte de las entidades bancarias. Los saldos que el Ayuntamiento tiene en caja se ponen en cuentas remuneradas, los cuales dan un tipo de interés acreedor que nos están pagando a razón de más o menos entre 100.000 y 120.000 euros al año de ingresos. Esto hace que obviamente podamos decir que desde el 2024 la financiación del Ayuntamiento es prácticamente al 0%. Con respecto a la estabilidad presupuestaria, debido a la reactivación de las reglas fiscales y la obligatoriedad de realizar estos ajustes SEC, que son los ajustes que hacen que la contabilidad local se adapte a la contabilidad nacional según las exigencias europeas, se ha visto incumplida la estabilidad presupuestaria y la liquidación del 2024. Pero quiero dejar claro que es un incumplimiento totalmente coyuntural y sin ningún tipo de impacto práctico. Ese incumplimiento de la estabilidad es lo que hace que hoy se tenga que aprobar este plan económico. La ley, obviamente, dentro de su normativa, te obliga a realizar este plan económico con una clara y única medida, la cual cito textualmente tal y como aparece en el informe de la intervención y el cual podéis ver dentro del informe que os acabo de entregar. En el plan económico financiero elaborado se presenta como única medida correctora la aprobación del presupuesto de los ejercicios siguientes, cumpliendo estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Ninguna medida más. Este plan económico será debatido y aprobado en el pleno ordinario de hoy, día 29. Quiero dejar claro que este plan económico no hubiese sido necesario si el Gobierno de España no hubiese reactivado las reglas fiscales. De esta forma, los únicos perjudicados son los ayuntamientos. Si estas reglas fiscales hubieran estado operativas en la pasada legislatura, ya les adelanto que este plan ya hubiese sido aprobado y con medidas, créanme, mucho más graves. Pese a este plan, la situación, quiero repetir que es muchísimo mejor que hace 2 años. El endeudamiento es más bajo y las cuentas están más saneadas. Hemos pasado de unas pérdidas de 1,9 millones de euros a obtener un beneficio de más de 2,3 en solo un año. También quiero dejar claro que en este plan económico no se van a subir los impuestos. Es otra de las mentiras que se vienen diciendo. Como ya he mencionado, la única medida impuesta por la intervención es cumplir estabilidad presupuestaria en el presupuesto del 2025 y en el presupuesto del 2026. Ni una más, ni una menos. Por nuestra parte, seguiremos con una filosofía de presión fiscal baja, la cual ya nos ha colocado como la segunda ciudad con menor presión fiscal entre ayuntamientos de la zona y como la quinta entre ayuntamientos de población similar, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, que luego, después de la rueda de prensa, puedo enseñarles perfectamente. Con respecto al plan económico que comentaba con anterioridad, como bien se indica en el informe de la intervención, el cual van a poder ustedes consultar, el déficit es coyuntural.
coyuntural en ningún momento, siendo este estructural. Y cito textualmente también un comentario que pueden ver dentro del informe. La justificación del incumplimiento se fundamenta en el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería. Esto quiere decir que este incumplimiento se debe a las obligaciones que ya se tenían contraídas con respecto al ejercicio 2023. Ya puede ser el pago de las empresas, el continuar con el pago de los contratos a todos los contratistas, el pago de los suministros a las empresas suministradoras y el pago de las inversiones a cualquiera de las empresas adjudicatarias que ha tenido este Ayuntamiento de Calahorra. De esta forma se demuestra que las declaraciones realizadas la semana pasada, como decía antes por el Partido Socialista, solo tenían una intención, que es embarrar y enfangar la situación intentando tapar la verdadera realidad. Una verdadera realidad que ustedes mismos van a poder ver dentro de este plan económico con los resultados que acabo de comentar. Este resultado nos permite afirmar que el Ayuntamiento se encuentra en una situación económica totalmente saneada y estable, mucho más que como nos lo encontramos en junio del 2023, cuando este equipo de gobierno tomó posesión. Este superávit nos permitirá seguir mejorando las condiciones de vida de todos y cada uno de los calahorritanos y seguir desarrollando nuestra ciudad, fortaleciendo los servicios públicos y mejorando la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Ya lo hemos podido ver en este año 2025 con el nuevo contrato de limpieza, el cual duplica la partida presupuestaria contraída hasta la fecha con un contrato totalmente récord. También con el contrato de la residencia San Lázaro y también con el contrato de la escuela infantil, entre muchos otros. Llegados a este punto, creo que los datos hablan por sí solos y me gustaría dar 4 datos que resuman completamente la situación actual del Ayuntamiento. Nos encontramos con un menor endeudamiento, nos encontramos con un superávit de más de 2,3 millones de euros, nos encontramos con un ahorro neto de más de 3,3 millones, un remanente de tesorería que alcanza los más de 6,5 millones y nos posicionamos como la segunda ciudad con menor presión fiscal entre ayuntamientos de la zona y la quinta con menor presión fiscal entre ayuntamientos de población similar. Todo esto, como les he dicho antes, con datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Yo creo que esto demuestra claramente que nuestra forma de trabajar centrada en esta gestión responsable y eficiente funciona y que hasta ahora todo está yendo bien y que vamos por el camino correcto. Como he dicho al principio de esta rueda de prensa, los datos siempre pueden ser mejorados y créanme que ese es nuestro objetivo para años futuros. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. ¿En qué momento se reactiva la regla de gasto? En el 2024, para el ejercicio 2024. En la liquidación del año 2024 ya tienes que cumplir reglas de gasto. Hasta ese momento nada. Si las reglas de gasto, como he mencionado antes, hubiesen sido reactivadas con anterioridad, ya en el ejercicio 2023, en la liquidación del 2023, el último presupuesto del Partido Socialista, se tenía que haber hecho este plan económico. Tengo los datos ahí, luego se los voy a enseñar, tengo copias para todos, pero el resultado del ejercicio del año pasado fue de cerca de 4 millones de euros en negativo, que con los ajustes SEC que comentaba con anterioridad se quedan en 1,9 millones de euros en negativo. Por lo tanto, ya el mismo año pasado se tendría que haber hecho este plan económico si las reglas hubiesen sido reactivadas. Si no he entendido mal, ¿se va a hacer una refinanciación de crédito? No, lo que se va a hacer con el crédito es intentar amortizar con el remanente de tesorería. De esta forma lo que iríamos haciendo es quitar la deuda más antigua, que tiene tipos de interés más altos. No se le puede llamar refinanciación porque la refinanciación consiste en hacer una operación nueva que abarque lo anterior. Sí, en este caso sería quitar lo más perjudicial y dejar la deuda con menos tipo de interés, que al final es la que se está actualmente amortizando con prácticamente un 0%. ¿Alguna más? Pues oye, pues muchísimas gracias a todos por venir. Información ofrecida por La Noticia. Visítanos en lanoticia.es.